Nuestro invitado de hoy para mí es un lujo tenerlo. Él sabe además el cariño, la admiración tan grande que le he manifestado en muchas ocasiones. Y sobre todo cuando hablamos de alto rendimiento, ahora el mundo empresarial, uno piensa en esas grandes organizaciones, en esas empresas que tienen tanto impacto interno, pero también con las comunidades. Uno inmediatamente piensa en EPM. Y tener a John Maya, un hombre de proceso, un hombre que inspira demasiado también a todos sus colaboradores, pues había que tenerlo. Gracias a Dios, abrió el espacecito en la agenda y aquí lo tenemos. Vane, Bienvenido, mi John Maya. Vanessa, gracias, un gran saludo y muy contento de estar aquí en tu programa. Pues hoy vamos a hablar rico, un Sí, ratico a conocer más de ese John Maya papá, ese John Maya abuelo, que además se le claro. iluminan los ojitos cuando le digo abuelo, ese John Maya líder, ese John Maya gerente, pero también ese John Maya líder del quehacer, el que Sí, se pone el casco y las botas sí. y que va gerenciando desde el ejemplo. Entonces, qué rico de verdad tenerte aquí. Gracias, gracias Vanessa. Sí, me parece un programa muy interesante, muy bueno y que pueda uno las experiencias que ha tenido en el transcurso de tanto su vida profesional como personal, que eso a veces no se puede desligar, poderlo manifestar y obviamente dispuesto a lo que me preguntes. Eso aquí va a estar hoy una Caliente. conversación, no, es una conversacioncita, nada diferente a lo que no se hace o a lo que no Sí, eres. Yo me acuerdo mucho el 15 de noviembre del 2023. Yo amo, y John lo sabe, amo sí. profundamente a EPM. Muchas de las cosas que soy en mi vida son gracias a EPM. Ahora les contamos el chismecito. Pero me acuerdo mucho ese momento de cuando ingresa John Maya con el alcalde Federico Gutiérrez al edificio de EPM, después de vivir momentos muy difíciles para la institución, para la entidad, y hace el anuncio de que John Maya iba a ser el nuevo gerente. Eso fue un Sí, aplauso apoteósico, todos nos emocionábamos, además entendiendo la historia del recorrido de John. Y fue algo muy bonito. Yo creo que en ese momento hubo como un descansito de, bueno, hay una aceptación, hay un cariño, pero también de volver a tu casa. sí, pero con una gran responsabilidad. Sí, Eso es de los momentos inolvidables que me ha tocado vivir como persona, que uno llegue pues a la institución y que haya habido esa manifestación tan espontánea como que alguien que llegue y aferrado a esa esperanza sí, de volver a exacto. ser esa CPM, esa empresa que siempre hemos sido, eso me llenó, pues obviamente de mucha emoción, pero de una gran responsabilidad, porque inmediatamente, pues digo, tengo en mis espaldas todo este cariño de la gente y también esa responsabilidad de volver a encauzar a EPM como siempre había sido, que desafortunadamente pues en una administración anterior, de pronto, sin hacer juicios de valor, ese ADN que habíamos tenido o que tiene EPM, esas maneras de actuar de pronto no coincidían, cada uno tendrá su manera de gestionar, pero no coincidían lo que había sido tradicionalmente la organización, 70 años en los cuales nosotros hemos sido los que nos ha tocado y hemos tenido el honor y el orgullo de ser funcionarios de PM, lo que eso significa para nosotros. Y cuando las cosas de pronto se van distorsionando un poco, eso genera, y al interior de la organización generó también esa, como ese sentimiento de Sí. no estamos desviando de lo que es EPM. Y cuando llego y lo anuncia el alcalde, esa manifestación fue muy bonita. Anecdóticamente, te voy a Sí, decir algo. Y decían que en Colombia no ha habido sino dos momentos de esas expresiones. Cuando llegó John Maya a EPM y cuando llegó Betty la Fea de Cómoda. Que esa es la única manera que ha habido esa cuando manifestación de llegó la Betty la gente. fea transformada Transformada ya. otra vez a Cómoda. Pero sí fue un momento muy importante. Aquí lo Sí, reflejamos y aquí lo recordamos con mucho amor. Pero además uno dice, yo volver a la empresa, a tu casa, porque sí, estabas en un momento de la vida totalmente diferente, ya te habías retirado, en un sí, momento me imagino muy familiar, con tus sí. proyectos, o no sé, porque nos contés un poquito en ese momento que el alcalde te hace la invitación. ¿Cómo te cogió? Sí, Pues, mira, y si hubo pues consenso familiar con doña Reina, con Juliana, con sí, Esteban, ¿cómo fue la cosa? claro, mira, fue también un momento muy bonito y Sí.
y como muy determinante dentro de mi vida. Yo venía, ya estaba pensionado, con unos proyectos y unos planes de vida con mi familia muy establecidos, con mi señora, pues lo que estábamos haciendo, paseando. A mí me gusta leer mucho, soy muy deportista, haciendo mucho deporte, jardineando, que también me gusta, haciendo mis cosas. Sí. Entonces tenía una vida muy tranquila, relajada, muy buena. Cuando me hace el alcalde, me hace la invitación que vaya a ser el gerente de PM, pues al inicio me tomó de sorpresa, porque él sabía pues, que yo estaba pensionada, pero cuando él me dice eso, no lo pensé dos veces. No lo pensé dos veces por dos razones muy importantes. La primera, por el amor que le tengo a EPM. Como tú decías ahorita cuando empezaste a hablar, yo, mi familia, todo lo que tenemos se lo debemos a EPM. Mi crecimiento profesional, mi crecimiento personal, la calidad de vida de mi familia, la educación de mis hijos, todo lo que nos ha dado EPM, el amor es inmenso. Y sabiendo de la situación en que estaba y que el alcalde haya pensado en que yo podría ser la persona que reencauzaría o que volvería a ese rumbo de EPM, a mí me llenó también de mucho emoción y de orgullo. Y por eso inmediatamente le dije al alcalde que sí, que de todas maneras yo lo iba a consultar con mi familia. Pero la consulta también fue muy fácil. Los reuní a todos, a mi señora y mis dos hijos, les dije, usted se educó por EPM, usted tiene calidad de vida por O sea, EPM, un consenso usted medio presionado. me voy para EPM porque me lo ofrecieron. Sí. Y inmediatamente todos, papá, Sí, cuenta con nosotros. qué bien. Cuenta con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad. Sabemos que no van a ser momentos fáciles para nosotros como familia, que ya estábamos de alguna manera acomodados a ese estilo, pero sabemos, reconocemos y échele para adelante. Entonces ya con esa otra bendición, Claro. para mí fue mucho más fácil, sin desconocer los retos, la complejidad, los riesgos. Uno como empleado público todos los días se ve abocado a 10.000 cosas. Soy consciente de esos riesgos. Me tocó vivir unas situaciones muy complejas con Hidroituango, entonces ya tengo esa experiencia. Ya hay callito, pero muy convencido. Y otra cosa que me animó también a tomar esa decisión, inmediatamente pensé en mis compañeros. Yo sé, el recurso humano que hay en EPM es tan valioso, gente tan comprometida, gente con tanto sentido de pertenencia a la organización, que por duras que sean las situaciones, salimos adelante. Y eso fue también otro apoyo muy importante para poder haber aceptado y tomado esa decisión. Entonces no fue muy traumática ni fue muy dura tomar esa decisión de aceptar la gerencia. Y qué buena decisión, menos Sí. mal se tomó la decisión. La vida en EPM en esta empresa que es orgullo de todos, ¿cierto? De Colombia, porque es orgullo de Colombia y del mundo. Pero sobre todo cuando uno empieza, que uno se viene desde Santa Rosa, donde la tía a estudiar, porque a muchas personas les toca así, o les tocaba desde los pueblos llegar donde el familiar que vivía en la ciudad para entrar a la UPB, estudiar ingeniería electrónica y después empezar la práctica en EPM, que además uno ser practicante en EPM también es un lujo tremendo. Y empezar uno de practicante, pasar a ser gerente, eso también se vuelve en una motivación. Ahora hablabas de tus compañeros, porque más que colaboradores se convierten en esos compañeros, de ver a un gerente que además es técnico y que conoce la empresa y que conoce todo lo que pasa, entonces eso además genera también credibilidad. Pero en ese proceso fue muy bonito de empezar con EPM y que hoy la vida te permita seguir estando con EPM. Sí, eso es un orgullo y eso es un privilegio que muy pocas gentes podemos tener. Y efectivamente yo empecé mi vida en EPM como estudiante de práctica y ahí me quedé. Sí. Y ahí me quedé y hice todo el tránsito como por todas las dependencias, que también fue un gran aprendizaje. Entonces como estudiante, después como ingeniero, estuve en la calle y como decimos en el barro, con bota 15, y tal, 20, 16, 17 años. Entonces para mí cuando me hablan de las cuestiones técnicas, sé qué me están diciendo. Entonces, perdonen la expresión, pero no me meten los dedos a la boca. Ya sé qué me están diciendo, yo sé cuánto se demora, por decir un ejemplo, un poste cuánto demora. Que me van a demorar 3 horas porque eso demora
Sí, sí, Entonces sí, ese sí. tipo de cosas hacen que también el que está al otro lado se cuide un poquito, sepa pues que la Claro. cosa no es tan Que fácil. aquí yo no lo voy a Sí, enredar, eso él no. sabe. Y entonces estuve en toda esa cadena de energía, en líneas de transmisión estuve haciendo, yo anduve, caminé a Antioquia con dos proyectos, electrificación rural y líneas de transmisión. Entonces yo todas las veredas, pueblos de Antioquia casi que me los conozco. Yo, y Sí, ahí te interrumpo, ya que estás hablando de los pueblos. Y es verdad que en Don Matías te pasó algo una vez con una familia. sí, ahorita te la cuento. Ah, Entonces, no, y hay muchas anécdotas muy las bonitos. voy a anotar para que no se me Entonces, olvide. en ese recorrido, pues como te digo, y nosotros cuando estábamos en líneas de transmisión, nos íbamos para el campo y eran quincenas, nosotros nos quedábamos 15 días en el Claro. monte. Y en el monte desarmábamos una carpa y teníamos lo que llamábamos el ranchero, el que nos hacía la comida, entonces llevábamos mercado y a La veces después, proveeduría. o mercábamos en los Ah, pueblos, o ya, sea, ya. hacíamos la vaca como nos daban Sí. viáticos, entonces hacíamos la vaca y comprábamos los alimentos y había alguien especializado que llamábamos el ranchero y nos hacía la comida, pero dormíamos en carpas y entonces, y era muy bonito y también lo hago muchas veces, este recuento es que cuando teníamos un problema, estábamos en mitad de la selva, eso era pues casi 1 o 2 días caminando o en mula. Entonces estábamos incomunicados. En ese tiempo estos Sí, aparaticos no no existían. existían. Y cuando nos presentaba un problema, nos sentábamos todos. El ingeniero que ya estaba en ese momento, la comisión de topografía, el oficial, el conductor. Tenemos este problema. Y alguien alzaba la mano y daba una idea. Y alrededor de esa idea Se construía. íbamos haciéndole como todo el sentido y resolvíamos los problemas. A mí me enseñó eso mucho. Me enseñó eso mucho. Hoy, ¿qué pasa? Hay un problema, escriben en el WhatsApp que alguien lo resuelva en una oficina, hacen los cálculos, nosotros lo resolvíamos allá y todo nos salía relativamente bien. Entonces a mí me enseñó también mucho eso, ese trabajo en equipo, la solidaridad, vivir en el monte que todos teníamos que compartir tantas cosas, me ayudó mucho. Entonces en ese transcurso, como te digo, de recorrido de Antioquia, mi parte de ingeniero, tanto en las ciudades como en el campo, pues me dio muchas herramientas y mucho conocimiento y ya empecé mi vida administrativa. Se hizo un concurso en un momento de una reestructuración de EPM y yo me gané ese concurso y empecé ahí ya como toda esa carrera en la parte administrativa. Me jubilo, me pensiono en un momento que cumplía con mis requisitos con ley de transición. Estando afuera me voy para la empresa privada, Privada. que también fue otro aprendizaje muy interesante, porque el mundo de lo privado es muy distinto al mundo de lo público. En lo privado las decisiones tienen que ser muy rápidas, los costos, en cambio en lo público es mucho más lento y a veces esa dimensión de la decisión no se tiene porque estamos muy cómodos, pero en lo público, en lo privado tiene que ser muy rápido. Entonces esa combinación también de público y privado me ha ayudado mucho para tener los elementos Y las que son visiones, sí. exactamente, y son elementos válidos en cada uno de los regímenes, en el público o en el privado, pero que en esa combinación uno puede empezar ya a tener como claridades cuándo tiene que agilizar y cuándo no. Entonces estuve en un tiempo en la empresa privada y estando ahí me llamaron para que gerenciara la Sociedad Hidroeléctrica Ituango. Una sociedad hidroeléctrica Ituango que es EPM y la Gobernación de Antioquia son los socios, pero sí, había en ese momento los dos socios mayoritarios, EPM y la Gobernación, y tenían muchos problemas. Se enfrentaban mucho y eso era carta va, carta viene, y yo no avanzaba y tal. Entonces me llamaron y dijeron, venga, para usted, y me metieron a la mitad. Ustedes lo conocen aquí en EPM, ustedes lo conocen aquí en la gobernación, venga pues. Y entonces estuve ahí en la gerencia de la sociedad y afortunadamente logramos como destrabar las cosas y empezó a funcionar el proyecto. Y estando ahí, ya me llamó Federico en la primera administración para la vicepresidencia de gestión de negocios. La vicepresidencia de gestión de negocios que es EPM, porque es la que maneja todos los negocios, y estaba pues Jorge Londoño como gerente. Entonces hicimos una muy buena junta él y yo. Pues él como gerente, una espectacular, un señor espectacular con una calidad humana pero en lo técnico yo era el apoyo, porque yo Claro que estaba ahí sí. con todo ese conocimiento. Y además, pues Federico en
en la presidencia de la Junta y como alcalde de Medellín, que, pues, que nos conocíamos, pues, de alguna manera me llamó. Y Federico me conocía porque cuando él estuvo en el Consejo de Medellín, yo participaba mucho en esas comisiones accidentales. Y yo soy muy enamorado de lo social. A mí me encanta lo social. Yo digo que a veces como me defino yo un técnico con sentido social. Sí, A mí todo humano. lo que sea lo social me encanta. Y entonces en esas comisiones accidentales me conoció Federico. Y también una anécdota bonito, importante, era que en esas comisiones accidentales generalmente se plantean cosas que entre comillas no se pueden hacer porque está por encima del POT, porque tienen restricciones legales, todas esas cosas. Entonces uno iba a esas comunas por allá arriba que necesitamos el alumbrado, que tenemos el alcantarillado, y uno decía, es que no se puede, es que no se puede, es que no se puede porque no nos deja el POT. Sin embargo, yo me iba, entre comillas, a pelear al interior de PM, y hasta que sacaba las cosas. Yo decía, ni por el diablo, tenemos que sacar, y le buscábamos alternativas, soluciones. Y de hecho, la anécdota es que en un momento me pusieron Roque, porque Roque era un sindicalista de PM que era muy vehemente. Entonces me decían, ve, esto es como Roque, porque yo me iba a pelear, y sacábamos muchas cosas, unas cosas como muy bonitas. Entonces ahí de alguna manera, tanto Federico pues, como algunos concejales me conocieron, y esa relación como de saber que en mí había una persona que le interesaba, que vibraba con eso, yo vibro con eso. Entonces me llamó a la gerencia, y ahí hicimos eso, a esa vicepresidencia hicimos esos 4 años, ya salgo nuevamente, estuve 3 años, 4 años pues la administración anterior por fuera, y ya pues me vuelven a ofrecer la gerencia, y ya estoy aquí, llevo año y medio. Y ahora estamos hablando de otras anécdotas, de todo ese recorrido, pues me imagino el montón de anécdotas que habrán. Eso era. Pero esa de Don Matías, que te llamaron. Hay dos que siempre las tengo muy presentes. Sí. Cuando estábamos en electrificación rural, había una vereda que llamaba Las Ánimas. Es relativamente cerca a Don Matías, y lo referencio cerca a Don Matías porque era el casco urbano, pero era una vereda. Entonces, cuando hacíamos la electrificación rural, que lleva la energía, los postecitos, los cables, los transformadores, hacer la cometida, pues es lo elemental que se hace en ingeniería eléctrica. Llegábamos a las casas y hacíamos pues todas las conexiones. Y generalmente cuando se termina un proyecto como estos, en la vereda se hace una fiesta con acción comunal, entonces se toman unos los tragos, se matan marrano cuando hay marrano, cualquier cosa, pero una celebración, porque eso es importante para la calidad comunidad. De vida para Exactamente. La comunidad. Entonces un día estábamos precisamente en Las Ánimas, en esa celebración, como cuando tipo 6:30, antecitos de las 7, llegó un niñito como de 6, 7 años, y llegó pues ahí donde estábamos y me dijo, ingeniero, que si puedo ir donde mi mamá. Y yo le dije, ¿dónde? ¿De tu mamá? ¿Y a qué? ¿A esta hora? Pues, ¿qué pasará? Entonces me dijo, no, es aquí cerquita, es la casa que está allá. Y yo le dije, vamos. Entonces me fui con el peladito, fuimos allá y llegamos a la casa y se estaba a oscuras. Cuando la mamá va diciendo, ay, ingeniero, qué pena, pero ¿cómo se prende un bombillo? No. Y entonces, lo que yo quiero decir es que a uno no le cabe en la cabeza que en el siglo XX, el siglo pasado, haya gente que todavía no sepa qué es eso, prender un bombillo, que para uno se le vuelve, pues, vea este. Y lo referencio también que era cerquita al pueblo, pues que no era por ahí metido en el monte, sino que hay gente que no tiene esa... Y que nunca lo tuvieron y no sabían cómo funcionaba. Tiene por qué saberlo. Exactamente. No tiene por qué saberlo. Entonces esa me llamó la atención. Y otra que sí me ha marcado mucho fue en una vereda en Barbosa también. Se llamaba Los Chorros. Resulta que cuando yo empecé en la electrificación rural, la metodología que tenía de PM, como se gestionaba eso, era que uno llegaba al territorio, hacía un censo de cuántas casas habían y hacía el presupuesto de cuánto nos valían las redes, cuánto valían los postes, los cables, los transformadores, ya no sé qué ya. Teniendo ese presupuesto, nos reuníamos con la comunidad y les decía, vea, eso vale 10 millones de pesos, son tantos, son 10, les toca de 1 millón de pesos a cada uno. Entonces la gente dice, yo sí puedo, otro yo no puedo. Entonces, en ese ejercicio había gente muy pobre que no podía, porque no tenía su 1 millón de pesos. Yo de alguna manera, sin transgredir y sin serle infiel a EPM, cambié la metodología.
Entonces yo lo que hice es, esos 10 millones de pesos, nadie se quedaba sin energía, nadie. Pero esos faltantes de los que no quedan con energía, lo pagaban los que más tenían. Eso pues, entonces usted que es el riquito, paga 2 millones o 3 millones, y usted, que no puede, entonces se queda sin energía. O usted o él. Entonces ya como EPM nunca volvería por allá, pues la gente pagaba. Claro. Y a todos los dejábamos con energía. Entonces eso era una manera de equidad y de beneficio para la comunidad. Todo el mundo, y más, los más pobres no se quedaban exentos de eso. Y la anécdota es que una vez en esa vereda había una señora que tenía como 2 o 3 hijitos y obviamente no tenía plata, pero quedó con energía. Y una vez la oficina nuestra era ahí por la biblioteca pública Piloto, ahí otra banda se llamaba. Sí. Teníamos la oficina como en el tercer o cuarto piso, en unas instalaciones de una planta de teléfonos que tiene EPM. Cuando me llama el portero, ingeniero, que aquí está la señora fulana de tal. Le dije, listo, pues no, yo no tenía ni idea de quién era. Que siga. Entonces, subió la señora, la recibió. Cuando llegó con una bolsita con una docena de naranjas. Agradecerme eso. Ajá. Eso no se le olvida a uno. La bondad y el servicio a la comunidad, acá los dos nos quedamos con los ojitos así. Es entender que esa misión y esa labor y ese propósito de vida es impactar a los demás y cómo con esos simples gestos, porque para uno puede ser algo simple, pero cómo se impactó la vida de esa familia. Sí, claro. Y que era lo que ella tenía, pero te lo dio con todo el amor. Con todo el amor y su docena de naranjas de su palo, pues que... Pero esa fue la manera de agradecer y el reconocimiento de lo que haga. Y eso no lo hizo yo más, es EPM. Y por eso yo insisto tanto en mis compañeros, tengan ese sentido de lo social, la gente que más lo necesita. Nosotros no nos podemos abstraer de eso. Y hoy las situaciones son muy complejas y nosotros tenemos la oportunidad, como le digo yo a EPM, no le quité 5 centavos porque todo eso lo distribuimos nosotros, pero una manera de actuar mía, porque eso no me lo dictó ninguna regla dentro de EPM, esa es una decisión que yo tomé, asumiendo riesgos, puede ser, porque algún señor de esos me pudo haber acusado, vea, me están cobrando más de lo que vale, y pues de pronto me hubieran echado, uno no que sabe, pero era una decisión que yo tomé, pero como te digo, EPM no perdió ni un peso, porque le cobré lo que el proyecto y los otros quedaron con energía. Y sobre todo cuando esas demostraciones de ese liderazgo, porque dentro de ese equipo se tomaron decisiones que pudieron ser acertadas o no, que ese es el riesgo que se toma, pero cuando hay un propósito detrás, ¿cierto? Sí, claro. Y cuando uno piensa que no solamente EPM, ya aquí hablando de la entidad, de lo que ustedes hacen, no solamente es entregar energía, gas, agua, sino transformar vidas, que es la calidad de vida finalmente, y que ese debe ser, me imagino que ese propósito, porque aquí se nota, que es poder cambiar esas vidas e impactarlas para mejorar. Sí, claro, y ese es uno de los grandes valores, y que a veces también insisto mucho que sepamos eso, cuál es nuestro papel, cuál es el rol de la empresa dentro de la sociedad, y no solamente poner unos servicios, porque absolutamente todos pasan por EPM, como al más básico que es el agua. Después de que tengas vos un ranchito con un techo, ¿qué es lo primero que necesitas? Agua. Sin agua no haces nada. La calidad del agua, que yo también lo recalco mucho, aquí en Medellín, donde nosotros estamos, la calidad del agua es 100% pura, que eso es en términos de salud pública un valor, un beneficio que en otras partes no se da. No, es imposible. Y a nosotros nos volvió paisaje, abrimos la llave y tomamos agua. Solo cuando uno viaja o se va para la India, que tiene que bañarse con la boca cerrada y tomar agüita o lavarse los dientes con un botellón, todo. Todo. Entonces, y en EPM no se da eso, porque ofrecemos la calidad de la energía, pues tenemos interrupciones como todos los sistemas, porque ninguno es perfecto, pero son mínimos y con unos indicadores que cumplimos con la calidad, tanto de la duración de las interrupciones como la frecuencia. El mismo gas, un servicio que es también para la gente más pobre, porque la comparación, y que a veces a nosotros se nos presenta, entre comillas, sobre todo al principio, ese dilema de vender energía o vender gas, si uno es más barato y otro es más caro en términos de negocio. Ahí te tocó esa transformación y llevar ese
tocó. negocio. Sí, entonces es muy importante porque es la gente que también de menos recursos. Entonces llegar con el gas para que pueda tener su cocción y su calentamiento, pues es una parte también muy importante. Y aquí hay algo que yo también recalco mucho. Mira, nosotros, entonces, por una empresa pasan todos los servicios. Esa empresa es una empresa, como su nombre lo indica, prestadora de servicios públicos, que la mayoría de las empresas prestadoras de servicios vive con dificultades económicas. Casi que todo el gobierno los interviene, hay que subsidiarlos, viven quebrados, pues que a veces no da ese costo, ese ingreso con respecto a los costos que nos da. Es una empresa, en este caso EPM, que es empresa pública. Y a veces el empleado público también es un sinónimo de negligencia, de corrupción, de buscar cosas desafortunadamente no santas en términos de la empresa. Y llegamos a EPM teniendo todos los servicios, empresa de servicios, empresa pública, y genera utilidades. Además. Y genera utilidades y unas utilidades muy cuantiosas. Pero vamos más allá, que no son utilidades para una persona natural, ni para unos socios, es para la sociedad. ¿Para quién? Para la comunidad. ¿Para qué? Para la gente que más lo necesita. Y esa gente que más lo necesita, cuando son bien utilizados los recursos, cuando no se los roban, ¿va para qué? Para vías, Educación. colegios, proyectos espectaculares como Buen Comienzo, que eso es una cosa hermosa. Todas esas cosas se reflejan allá. Y eso es lo que hace EPM. Entonces nosotros también, y yo lo manifiesto doblemente orgulloso de ser funcionario de EPM, pero que generemos esas condiciones de calidad de vida, de bienestar para la gente que más lo necesita. ¿Con qué? Con nuestro actuar, con nuestro trabajo responsable, técnico, con la pulcritud, con la honestidad que se tienen que manejar estos recursos y que podamos hacer esas transferencias. A mí a veces, y en un principio se presentaban como algunas diferencias al interior de EPM, pero ¿por qué tenemos que hacer transferencias al municipio si todo tiene que ir para EPM? Y yo, ¿cómo? Primero es el dueño y segundo es para la gente que más lo necesita. Y aquí nunca hemos dejado de que EPM esté por debajo de las exigencias, tanto en expansión como en mantenimiento. O sea, el sistema nuestro sigue siendo muy bueno. Entonces, ojalá generemos Pero es que además muchos. Entonces uno paga los servicios, pero uno sabe que esos servicios se ven después invertidos en un montón de obras. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante y lo que empezábamos hablando, lo que representa, lo que genera EPM y el rol de EPM dentro de la sociedad, no solamente económico, sino desde lo social. Y en ese rol también es un motor de la economía. EPM es un motor en términos de la generación de empleo, de la contratación. El año pasado fueron más de 66.000 contratos con unas inversiones del orden, con inversiones futuras de 12 billones de pesos. Todo eso sale de la economía con los contratistas, con los proveedores, con toda esta gente que está alrededor de todos estos recursos de EPM. Entonces también es un motor muy importante de desarrollo, de calidad de vida y de la economía. Entonces EPM tiene muchos atributos. EPM es una empresa espectacular, yo la amo, la adoro. Entonces no me cansa de hablar. Se nota, John, porque además cuando se gerencia con esa humanidad, se gerencia desde la parte técnica, pero también pensando en ese impacto, aquí está más que evidente con todo lo que hemos conversado. Y ya hablando desde ese rol de liderazgo, pues tu gente te describe pues, de una forma muy positiva, ¿cierto? Desde ese liderazgo basado en servirle a los demás, pero también de escuchar. Y uno dirigir una empresa tan grande como EPM, obviamente con su junta, con todo tu equipo, pero también es un rol personal grande, ¿cierto? ¿Cómo te defines como líder? Ve, lo primero, yo creo que es la honestidad. Sí. Cuando uno pues, es honesto, transparente, se le facilitan muchas cosas. Y eso se hace con el ejemplo. Sí. Yo no puedo ser, lo digo, la coherencia lo hace entre lo que yo digo y lo que hago. Y pueden ser lo que piense, pero cuando la gente ve eso, pues hay una credibilidad, se genera confianza. Y cuando hay esa coherencia, cuando hay confianza,
todo se hace mucho más fácil, porque uno no está esperando que las actuaciones de los líderes estén encaminadas como a cosas oscuras, a cosas turbias, sino cuando existe confianza en los líderes, transparencia, la gente da mucho de sí, la gente se compromete, se siente responsable. A veces alguien una vez, cuando estaba en el gas, en esas reuniones que hacíamos, en grupo, y una vez tomándonos ahí unos tragos, la gente me decía, jefe, es que a mí me da mucha pena fallarle a usted. Eso es una expresión pues que nunca en la vida la había visto. Es como ese compromiso que la gente tiene cuando un líder. Yo creo que lo como peor, uno con los papás, que uno no les quiere defraudar a los papás. Exactamente. Entonces es como, yo lo dije hace poco, cuando la gente o las personas pierden la confianza en su líder, es lo peor que le puede pasar a una organización. Y en esa pérdida de confianza en muy corto tiempo es una empresa fallida, es una empresa que desaparece. Porque ya, cuando yo no creo en mis líderes... Pues no creo en mi capitán, el barco que pasa. Yo hago lo que me da la gana, ya tengo toda la autoridad moral pues para hacer lo que me da la gana. Entonces, eso yo creo que es lo primero, es el ejemplo. Y lo otro que tú acabas de decir, que también me parece muy importante, es esa comunicación, una comunicación asertiva, pero la comunicación no es solamente en un solo sentido, en una sola dirección, hay que aprender a escuchar. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores y que a veces nos falta en las organizaciones, aprender a escuchar. Y el aprender a escuchar no es uno siempre estar de acuerdo con lo que le dice, uno tiene que aprender también a discernir, que es verdad, que no es verdad, porque mucha gente a veces se aprovecha de su cuento, de su historia, de su situación personal para ir a tratar de acomodar a ciertas situaciones, pero saber escuchar, y en esa escucha uno gana mucho, porque viene de abajo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y de las cosas que más me llenan de satisfacción, que más disfruto, es cuando voy donde las cuadrillas, cuando voy donde la gente de las cuadrillas. Yo, por ejemplo, voy en el carro y no estoy muy acosado, porque uno vive muy acosado y veo las cuadrillas de PM, de agua, de gas o de energía, yo me bajo a hablar con ellos. Y entonces, en ese hablar con ellos, hay una retroalimentación tan poderosa, una retroalimentación tan valiosa, porque generalmente a uno, cuando está en estos puestos, todo le lleva muy filtrado. No, y sobre todo puestos en donde son mucha burocracia. Mucha burocracia. Sí. Entonces, todo lo van filtrando y llegan a dar las cosas buenas, pero lo que es realmente, en cambio, el de abajo sí le dice a uno. ¿Cómo es? Vea, está pasando esto. Hace poco, también tuve un ejercicio muy interesante que fue también muy valioso. En esto de la reestructuración, que ahorita hablamos, yo dije, yo quiero saber, mirar la trazabilidad de la atención a nuestra gente. Cuando alguien llama a reportar un daño, alguna cosa, ¿cómo es que estamos atendiendo? Entonces, hicimos una simulación. Me fui con 2 vicepresidentes y yo como gerente, nos fuimos para un sitio y reportamos un daño. Vea, aquí está un cable chispeando, cualquier cosa, en un lenguaje de alguien que no tiene por qué conocer qué es lo que pasa. Entonces, cuando se contesta, empiezan a hacer una serie de preguntas, que cuál es el contrato, que yo no sé qué. Empezamos a ver que hay cosas valiosas dentro de eso, pero que a veces somos muy acartonados, siguiendo un libreto que a veces no se acomoda a lo que... A las necesidades de la gente. Y al conocimiento de la gente. Entonces decía, pero ¿cuál es el contrato? ¿En qué dirección? No, es que yo soy una persona de otra ciudad que estoy pasando por aquí y veo ese cable chispeando, a mí me parece que es muy peligroso. ¿Cuál es la dirección? No, es que yo no sé dónde estoy porque... Pues como todo lo extremo, hasta que llegamos fue una buena atención, con cositas para mejorar. Después, cómo le reportaba esa persona que recibió en el call center ese reporte de ese daño, cómo se lo reportaba a la sala de operación y cómo la sala de operación recibía ese reporte de la interpretación de este call center a lo técnico, que es una parte muy importante, que el técnico le hablen como, porque el de la sala de operación le tiene que decir, vea, es que es un transformador, que yo no sé, 13-2, cualquier cosa es. Entonces, ese tránsito a la sala de operación. Y la sala de operación, cómo dentro de su sistema mapea cuál es la cuadrilla que está más cerca de aquí, pues todo ese, cómo respondemos rápido. Y efectivamente todo eso lo hicimos. Y allá llegó la cuadrilla.
allá donde estamos ¿Ustedes nosotros. estaban allá? Sí, nosotros estamos Ay, allá. qué carecer. ¿Sabes qué pasa aquí? Entonces le contamos Sí, sí. cuál era el ejercicio. Pero aprovechamos que ellos estaban ahí y le dijo, bueno, desde usted como cuadrilla, ¿usted qué cree que en este proceso Se debe mejorar. debemos mejorar? Y empiezan a darnos un listado de cosas que me llenó mucho y me satisfizo mucho y me llenó, como te digo, porque vi que en esa cuadrilla había ese afán por prestar un buen servicio. Ese Por afán solucionar. por solucionar rápido, por solucionar bien. Entonces eso a mí me llenó de mucha emoción porque veo que desde abajo, la célula primaria, que son Claro. nuestras cuadrillas, existe ya esa Articulación. articulación y ese sentido de EPM, de hacer bien las cosas, de nuestros clientes usuarios, que tengan buena calidad del servicio. Entonces, como te digo, un proceso que puede hacerle unos ajusticos y mejora, pero lo más importante es que ya las personas que estaban ahí pues tenían como mucha claridad con eso. Eso fue también un ejercicio muy bonito. Pero además uno ve a John y uno siempre lo ve muy tranquilo, muy sereno, o sea, muy exigente, me dice su Sí. equipo, es una persona exigente porque además tiene el conocimiento, lo que hablábamos ahorita, así como Sí. que uno llenarle, no, Sí, no, sí. ¿cierto? Él sabe de lo que estamos hablando. Pero siempre en las decisiones hasta más difíciles o tu equipo habla de la serenidad, de la calma a la hora de liderar, que es tan importante poder además transmitir esa serenidad, contagiar a los demás de esa serenidad y hasta tomar las decisiones más difíciles también desde una inteligencia emocional. ¿Eso es heredado? ¿Eso es del papá, de doña Miguelita? ¿O eso ha sido trabajado en la vida? Es una combinación. Mi papá fue una persona muy amorosa. Sí. Mi papá fue una persona muy amorosa. Raro para la época. Y salido de Sí, la del fila. molde, sí. Salido de la fila. Mi papá nos daba picos grandes. Y nosotros a él pues también. Sí, Y tan lindo. eso uno nunca lo veía. Entonces nosotros, pues una persona más amorosa y mi mamá también una persona muy buena, muy solidaria, una persona de ese sentido social, esa cosa lo heredé más de mi mamá. Mi mamá era comprometidísima con los más pobres, tenía sus cosas muy buenas. Entonces fue una combinación, pero en el transcurso de mi vida profesional, también agregándole de pronto a ese conceptos que tenían o a esa formación ya que tenía, Hidroituango me enseñó mucho. Hidroituango me enseñó mucho en esa contingencia y ahí afortunadamente cuando estuve en los momentos más difíciles siempre estuve calmado, siempre traté de resolver los problemas. A mí, por ejemplo, en la emergencia me mandaron para las comunidades aguas abajo a frentear, como se dice, todas las comunidades que de un día para otro teníamos que evacuar, yo no sé, más de 30.000 personas. O sea, valiente además, porque no todo el mundo y todos los líderes no enfrentan Claro. ni a sus colaboradores ni a las situaciones difíciles. Delegan también y vaya usted y hable con la gente. Entonces No, yo de frente. me fui para allá y entonces buscando albergues. Entonces era un coliseo, 2 escuelas y un hotel. Pero entonces la gente, entonces carpas, que baños, muy duro, que eso fue muy comida, duro. y a medida que iba avanzando el tiempo, la gente se iba cada vez volviendo más inquieta y entonces ese manejo fue muy, muy complejo, muy difícil, pero afortunadamente lo supimos llevar, sacar pues como esa emergencia o esa contingencia adelante de lo social, porque todas las comunidades aguas abajo, pues todo el mundo tuvo que evacuar, Era lo más dejar sus importante, casas, sí. dejar sus enseres, sus gallinas, sus marranos, todo. ¿Y qué hago con esto? No, lo que tenga para arriba, porque había esa situación. Entonces, eso fue un momento muy complejo, pero Y en lo afortunadamente. personal, ¿qué aprendiste de todo ese momento? Porque has tenido varios momentos difíciles. Sí, varios momentos. Pero ese en lo personal, ¿qué te enseñó? Era como compenetrarme con lo que estaba viviendo el otro. No era Como esa desde empatía. Eso, no era de la comodidad mía, yo tengo mi casa, yo puedo arrancar un carro y algo y me O voy. el helicóptero. No, me metí como si la gente necesita, está sufriendo y yo puedo ser ese vehículo o esa persona que puede tomar tantas decisiones en aras de alguna manera, que eso era muy, muy, muy difícil solucionar o darle unas ciertas condiciones de vida. Y lo podía hacer, entonces yo me metí mucho en ese cuento con un equipo muy bueno, un equipo muy comprometido, de gente inclusive que también
me llamaban jubilados y me decían, John, contá conmigo, si querés yo me voy para tal parte, si querés yo te ayudo a tal parte. Pues esa solidaridad de la gente de EPM, los ex EPM, yo como le digo ya pensionados, metesen allá pues, pero que aman que su aman a EPM institución, y en una zona tan compleja y en esa situación. Y entonces hay unas anécdotas también muy importantes que yo no sé si se puedan contar, pero aquí no nos va a escuchar nadie, digamos que no. pero muy enriquecedor, una inteligencia emocional que uno aprende ya pues como a tener esa calma necesaria para esos momentos difíciles que le ayuda a uno a pensar, porque cuando hay esa congestión uno puede tomar a veces decisiones no la más acertada porque está en un momento Bajo la presión. bajo esa presión. Entonces afortunadamente ese fue un muy buen ejercicio y me ha ayudado mucho. Y hablando de ese equilibrio que hay que tenerlo en la vida profesional, también me decían, él prioriza sus espacios y no son negociables. Vamos a hablar de esos que no son negociables, pero cómo uno entender que además tiene un rol como gerente con un equipo de trabajo maravilloso, pero que además en la casa también lo espera doña Reina, que además estamos de abuelos, Sí. de que además te encanta el tenis, todos Sí. los días también entrenar tenis, Sí. del lado espiritual también. Sí. De cómo equilibrar tus momentos de soledad también, porque me dicen que él se va en la zona del almuerzo del restaurante de PM, va con su bandejita y almuerza solo y es un momento como Sí. de estar solito. Sí. Cómo priorizar esos espacios, porque uno muchas veces como líder quiere hacerlo todo, quiere estar disponible para su equipo, pero cómo entender que también está disponible para su familia, para uno mismo y para los demás. Sí, es como disciplina. Yo toda mi vida, con escasas excepciones, me llevo trabajo para la casa. Okay. Nunca me llevo trabajo para la casa. Así te esté atiborrado, porque yo lo digo y también lo pregono a mis equipo. compañeros y a mi equipo. Tiempo de familia es para familia. Tiempo de vacaciones es para vacaciones. Plata de vacaciones para disfrutar. No la plata de vacaciones para hacer el arreglo de la cocina, cambiar el enchape. No, disfrútelo con su familia. Es una práctica de vida. Entonces yo soy con eso, yo soy muy disciplinado. Yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. Hago ejercicio, juego tenis cuando tengo que jugar. Soy muy buen lector, me gusta mucho la lectura, entonces también saco mi espacio para leer. ¿Y qué te gusta leer? Son como por épocas. Hace poco terminé como muchos libros de Ken Follett que me interesan, pues muy buenos literariamente, que es esa combinación entre ficción y realidad de hechos históricos. Y ahora estoy muy dedicado a toda la historia romana. Roma soy yo, Maldita Roma, todas esas cosas. Y ahora estoy leyendo un libro de Adriano. Entonces voy cogiendo como por temas y la parte histórica de Roma me gusta mucho. Entonces, también entonces leo mucho. Veo poca televisión, no oigo noticias. Me gusta el deporte, el fútbol, eso sí, pues... Lástima, pues, del equipo. No, mentira, es que el poderoso lo llevamos en el corazón. Entonces el fútbol, eso sí lo veo, Sí, pues... rojo, pues, rojo. Eso sí, si me toca Esas ganas de madrugar, sufrir, a uno lo que no sea. Entonces... fui muy futbolista como deporte, Sí. practiqué mucho el fútbol. Defensa central. No, era un Ok, volante, altico. calidoso. Un 10 ahí. Sí, un 8. Entonces, inclusive en alguna de esas convocatorias yo tenía un compañero en la universidad que jugaba muy bien al fútbol y una vez me dijo, ve, va a haber una convocatoria para un equipo en tal parte, en una cancha, a tal hora, tal día, ¿para qué vas? Y fui. Y quedé seleccionado. Sí. Y en ese momento la decisión es, ¿estudio o me voy a jugar fútbol? Duro, porque me gustaba, me encantaba el fútbol. Y dije, no, estudio, ya después veo a ver qué hago. Entonces soy muy disciplinado con eso, tengo mis momentos, medito, me gusta meditar, no siempre con la intensidad que quisiera, pero medito. Esos momentos también, cuando bajo allá pues a la rotonda, a mi almuerzo, me gusta mucho ver la gente, como la actitud de la gente. Unas veces me hago con la gente, otras veces me arriman, otras veces estoy solo. También son como rituales importantes dentro de la vida de uno. También trato, en la medida de lo posible, lo que pasa es que en estos puestos se vuelve muy complicado dejar unos espacios para recibir la gente. Mucha gente me pide citas, 5 minuticos, 10 minuticos, para hablar de cosas o unas técnicas, otras personales. Entonces trato también de reservar esos espacios. Entonces tengo un listado que me va pasando la secretaria, vea, fulano, te los voy llamando. Venga, conversemos y ya.
con eso, y ya la otra, pues reuniones, porque uno vive en reuniones, en muchas cosas, pero trato de ser muy disciplinado. Y cosa que también creo que me precio y trato de cumplir en la medida de lo posible, ser muy puntual. Y para mí es no solamente llegar a tiempo, sino respeto con el otro. Cuando uno es puntual, está respetando el otro. Y yo creo que ese también es un ejercicio en términos de ese ejemplo. Y eso se va permeando dentro de la organización. Claro que sí. Y ahí optimizamos tiempo, las cosas salen como deben ser. A veces se alargan un poco por alguna razón, pero trato de ser muy, muy puntual con los compromisos que tengo. Tratar de tener esa vida equilibrada en todo. Y no hemos hablado de uno de los temas más importantes, el rol de abuelo. Ahí sí todo cambia. Ahí todo cambia, eso sí es espectacular. Estoy relativamente 2 meses de abuelo. Sí, Alicia, la hija de mi hijo Esteban, un espectáculo de niña. Eso es una hermosura. ¿Nace algo diferente? Sí, pero y me han preguntado mucho qué diferencia pues del amor. Y yo le digo, es inmenso, pero no igual al de los hijos. Yo sí sé diferencio. Para mí mis hijos y mi señora pues y mi familia tienen un amor especial. Y obviamente, cuando le empiece a decir abuelito, todo le eso a tengo, lo seguramente. Pero pues que cambie el amor, no. Será otro amor distinto, con otras connotaciones, y uno ya más alcahuete y muchas cosas, pero sí, es muy importante y como que le da otro sentido a la vida, le llena a uno de vida, pues, y uno pensando, y mándame fotos, cualquier pendejada que haga pues es una cosa muy trascendental, cualquier mueca que haga, pero eso es muy lindo, entonces le da un sentido muy bonito a la vida, a uno poder ver esos retoños, y pues la hija de mi hijo también es muy, muy importante, que yo quiero mucho a mis hijos, entonces también es un papel que voy a empezar a disfrutar. Qué rico. Nosotros acá tratamos como de redefinir una palabra, el éxito. El éxito es muy diferente para todos los seres humanos. Crecimos muchos con algunos pensamientos, o la sociedad nos decía es que el éxito es tener, poseer, lograr ciertos objetivos, pero aquí también tratamos como de redefinir la palabra. Si uno le pregunta a John Maya qué significa el éxito, desde todos los aspectos, puede ser en lo profesional, en lo personal, pero si tú hoy te consideras una persona exitosa o dices, bueno, yo quiero ser exitoso por esto, ¿qué es? Dormir tranquilo. Hay varias facetas del éxito. En lo profesional, pues uno se establece metas, quiero llegar. Yo, otra anécdota, cuando estaba en esa electrificación rural, teníamos asignado un carro, pues un conductor para que nos llevara a los pueblos, a las veredas, y unos colaboradores, pues unos llamaban en ese momento, ¿cómo era que el nombre? Era un segundo de uno, pues una persona, un tecnólogo que le ayudaba a uno a hacer mucha gestión. Y una vez después de que terminábamos la jornada, pues nos íbamos para el pueblo, en el hotel a comer, o nos íbamos ya en el kiosco a tomarse un tinto, la vida de pueblo. Y hablando con ellos una vez, el conductor me preguntó, ¿y usted, ingeniero, qué quiere ser? Yo, gerente de PM. Yo lo tenía muy claro desde que empecé. Decretado. Exactamente, yo voy para allá. Y es como anécdota porque yo la tenía, y esa fue la respuesta mía como espontánea, pues no la pensé mucho, pero si yo estoy aquí, yo quiero ser el gerente de PM. Y entonces, brindemos con agüita, no, muy maluca. Pero vea, decretado la ley de la atracción, pero más allá de eso es trabajar para que las cosas pasen y hacer las cosas bien. Eso no da porque sí, uno tiene que trabajar y aportar y los sueños destacar, se trabajan. Y tiene que destacar, uno tiene que, y perdona la expresión, empezar a sobresalir dentro de su grupo con cosas. Dar esa milla extra. Exactamente. De alto rendimiento. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista profesional, uno puede catalogar eso como un éxito. Desde mi vida familiar, llevo casi 50 años con mi señora, entre novio y esposa. Adolescentes. Desde chiquitos estamos juntos. Entonces, mi vida sentimental es muy estable en ese sentido, pues es una persona que siempre hemos estado, nos comprendemos, nos ayudamos mucho, teníamos unas reglas de comportamiento claras y lo establecimos, y eso surgió cuando hacíamos los viajes. Digo, yo soy muy cumplido,
Y a veces las mujeres en el arreglo y en todas esas pasar cosas. linda, y además que es una reina, pues sí. literal como su Entonces, nombre. pero entonces a mí me molestaba eso. Sí. Y a mí, por ejemplo, cosas que a ella le molestaban. Cualquier cosa, pues. Entonces dijimos, venga, nos sentamos y dijo, si vamos a viajar, si vamos a hacer esto, usted me respeta esto y yo le O respeto sea, esto. límites sanos se pusieron desde el Límites principio. sanos, de convivencia, que no nos generaran con unas bobadas, que nos claro. generaran esos malestares, roces, dañar un paseo por una pendejada. Entonces nos pusimos y lo respetamos y santo remedio. Generalmente en un 99% todos los viajes que hacemos o cuando salimos la pasamos súper bien, inclusive solos, no necesitamos a veces tener compañía, si no nos vamos ella y yo solos 15 días, 20 días pero qué y dicha. pasamos bien. Ella es muy buena lectora, una persona muy inteligente, es una persona con criterio, que era una de las condiciones que yo le ponía cuando éramos novios. Yo dije, yo no me voy a casar con cualquiera, que me diga todo que sí, que me arrebata, pues no es que me mande, obvio, yo no me voy a dejar mandar, pero que sí tenga criterio para decir las cosas. Y entonces en esa manera de ponernos de acuerdo, pues hemos hecho una muy buena relación, una relación muy bonita, con 2 hijos espectaculares que nunca no, hemos tenido problemas, unos hijos amorosos. Entonces, desde la vida familiar también me ha ido bien, y ya desde el punto de vista de ejecución, para mí el éxito va muy direccionado a generar esas condiciones y calidades de vida, distinto a hacer grandes ejecuciones, de hacer una hidroeléctrica, de hacer una línea de transmisión, o de hacer, no, es cómo la gente con mi actuación genero bienestar. Eso para mí es el verdadero éxito desde mi punto de vista y en una empresa como EPM. Me gusta eso. Sí. Y ahorita lo hablábamos y el chismecito lo dejamos para el final, que por qué yo amo tanto EPM. Pues mi papá es jubilado de EPM, don Dairo Palacio. Cuando nombraron a John Maya, pues él y su grupo de amigos en el WhatsApp, Sí, que tienen claro. un WhatsApp de todos los jubilados, se pusieron felices. Mi papá empezó como distribuidor de arepas y de servicios de oficios varios en Porce, en Guadalupe. Nosotros vivíamos ahí en el Salto. Y de ahí fue ascendiendo con los estudios, Sí, porque es una claro. empresa que permite que la gente Que por es concurso también, siga sí. ascendiendo. Terminó su vida también en la parte de las subestaciones de energía, y gracias al fondo de EPM, entonces nos dio la universidad. Gracias a EPM, el Pablo Tobón, siempre tuvimos la salud, siempre tuvimos sí. oportunidades. Y estudié la carrera, pues gracias a EPM. Claro. Y enos aquí. Qué belleza. Muy lindo. También una anécdota que me pasó hace como cuando estaba en la vicepresidencia. Sí, fue la vicepresidencia. No, ahorita gerente. Eso fue el año pasado. Me pidieron una cita a una de las grandes empresas a nivel mundial, Sí. de telecomunicaciones, una cita con el gerente de PM, y efectivamente pues lo recibí. Habían pues una serie de CEO, de gente pues muy importante. Esa yo creo que me la contaste. Sí. Y llegó una niña muy bonita, una niña muy bien presentada, una niña muy despierta, muy inteligente. Y listo, tuvimos las reuniones, las presentaciones, ta. Cuando terminó la reunión, la niña se me acercó y me dijo, gerente, muchas gracias. Pues me extrañó un poquito esas gracias, porque había sido una reunión pues de las normales que tenemos siempre, de presentar proveedores y productos y cosas de esas. Yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, porque yo me eduqué con las becas de EPM. Yo soy de la Comuna 13 y hoy soy la asistente de ese CEO. Y decía, por Dios. No sabe el impacto que generan los demás. Eso es espectacular. A seguir impactando vidas. Sí, y ese es el éxito. Sí. Ese es el verdadero éxito. Uno necesita, yo no soy rico, vivo muy bien. Yo quedo agradecido con Dios, con la vida. Vivo muy bien, no me puedo quejar de nada. Pero no tengo, pues, como decir, me puedo sentar, vivo de mi pensión, una pensión buena. Entonces, esas aspiraciones de poseer, de tener para ser importante no me interesa, me interesa más lo otro. Y como le digo ya a los hijos, la mayor riqueza que uno puede tener es cuando yo salgo en la calle y la gente me saluda. Y me dice, John, me abrazan, me dan las gracias o me saludan, qué bueno verte. Lo contrario de que le digan uno, "Ay, viene ese tal por cual". Entonces, tener uno la tranquilidad de poder salir y que ese reconocimiento se dé por esas cosas, no por lo que uno tiene. Entonces eso es lo que más me llena y me satisface también. Gracias infinitas por tanto, por devolverle el amor a EPM, por devolverle los valores a la institución,
por liderar con amor, con humanidad, pero también desde un conocimiento y una parte técnica de aceptar cuando el alcalde te hizo la invitación de gerenciar EPM, porque creo que esto hace parte de todo, de lo que significa la institución para nosotros, pero hoy conocer a ese líder que gerencia desde el hacer, con el ejemplo, con el casco y las botas puestas, sí. desde esa humanidad y desde abrirte hoy a contarnos cosas personales y todo lo que aprendimos desde ese liderazgo, ya creo que no hay mucho más para decir. Ay, vea cómo se fue rápido esto. Ah. Como estábamos de contentos. No, Hasta muchas una gracias. próxima. No, excelente. Muchas gracias por esta oportunidad. Y como digo, EPM, yo siempre, pues fuera de que la amo, la empresa hay que quererla, hay que defenderla. Estamos en momentos complejos, desde varios mirar, desde lo político. EPM es un foco que a veces se vuelve desde el punto de vista político muy interesante, desde lo socioeconómico también. EPM tiene un peso específico dentro de Colombia que puede ser, pues tenemos que rodear a EPM, Hay que rodear a EPM, hay que quererla. cuidarla. Uno no sabe lo que pierde, lo que tiene hasta que lo pierde. No. Y entonces uno hoy se nos vuelve paisaje, pero entre todas las fuerzas vivas de Antioquia, la comunidad, tenemos que defender a EPM. Hay momentos difíciles, momentos duros y sentimos algunas señales que no son muy buenas. Así es, a cuidar EPM. A cuidar EPM. Pero está muy bien cuidado. Gracias.